queridas amigas, queridos amigos, bienvenidos a la Fundación Juan Mart, a este estupendo concierto que hoy nos espera y a la charla previa que hoy tenemos con dos ilustres y admirados invitados. Les habla Luis Ángel de Benito, de Radio Clásica, Música y Significado. Buenas tardes. Buenas tardes. Queridos amigos, tenemos a Diego Sánchez Meca, que yo creo que igual me vas a decir que no, pero es uno de los principales especialistas en lengua castellana de Nietzsche, si no el mayor especialista, digamos, en castellano. Me pone cara de humildad, pero yo creo que sí. Así que David Sánchez Meca, buenas tardes. Buenas tardes. Él es filósofo, es catedrático de Filosofía Contemporánea en la UNED, en Madrid, y también director de la edición completa en castellano de las obras de Nietzsche y fragmentos póstumos, que eso fue muy histórico, ¿verdad? También eres presidente de la Sociedad Española de Estudios sobre Nietzsche, de la SEDEN, que se llama SEDEN, y también, creo que le has dado también a Martin Buber, a Schopenhauer, a Schlegel, a Goethe, a Heidegger, a Ricoeur, a Ortega y a Gasset también. A todos estos, muy bien. Y para resumir tus cargos y tus responsabilidades, estás en la Università degli Studi di Pisa, en Italia, ¿verdad? Y en el proyecto internacional Studia Nietzscheana en Francia, etc., etc. Bueno. ¿Lo dejamos aquí? Sí. Muy bien. Eduardo Pérez Maseda. Él es uno de los veteranos y, casi históricos presentadores de Radio Clásica, antes Radio 2. Ya te anunció así Peter hace unos minutos, ¿verdad? Sí, ¿no? ¿Tú te reconoces? Sí, claro, he tenido mucha relación con la casa desde hace muchos años. Sí. Genial, entonces tú eres de la casa. Él es compositor, sociólogo y, sociólogo musical además. Y además musicógrafo. ¿Está bien decir esto o eres autor de escritos musicales? Bueno, musicógrafo está bien. Está bien, musicógrafo, autor de radio y ha sido profesor del Instituto de Estética y Teoría de las Artes en la Universidad Autónoma de Madrid. Y también has dirigido programas en Radio Clásica de música y pensamiento, y música y filosofía, música y cosas profundas. Pérez Maseda. Y para nuestra ocasión hoy, muy importante decir que el principal libro en lengua castellana de Wagner y Nietzsche, quitando los libros de Nietzsche mismo sobre Wagner, sería el tuyo, editado en el 83, que se llama El Wagner de las ideologías, Nietzsche-Wagner. Así que estupendo. También has trabajado sobre Alban Berg. Además me decía Sánchez Meca que también había leído este libro tuyo hace unos años y que, que le parece algo referencial y algo imprescindible. Muchas gracias. Por supuesto que sí. Bueno, pues gracias y disculpad mi tardanza esta tarde a causa de accidentes extraños en la A6, pero estamos a tiempo siempre para hablar de cosas profundas y luminosas y edificantes. Bueno, profesor Sánchez Meca, vamos a empezar con el asunto. Tu obra filosófica está muy penetrada, ¿no? Muy imbuida de esto que podríamos llamar la transformación de la conciencia moderna, ¿verdad? A partir del romanticismo. En esta genealogía que tú trazas en creo que es el penúltimo libro, el romanticismo y modernidad, etcétera, ¿no? Sí. Del 2013 creo que es. ¿En qué manera Nietzsche es uno de los mejores símbolos o quizá un símbolo extremo de esta transformación? Bueno, el siglo XIX es el siglo probablemente en el que se gesta la gran transformación que da paso a la época actual, ¿no? En todos los ámbitos, no solo en el ámbito ideológico, político, sino también en el ámbito científico, en el tecnológico, en el artístico, es decir, grandes transformaciones que dan lugar a esta época nuestra tan distinta de todas las demás anteriores. Nietzsche, en su campo, desde luego es una figura poco convencional, como filósofo, como artista, y con mucho poder de transformar ideas, porque él no se afilia, por ejemplo, a la corriente ilustrada, que había hecho un favor muy grande en el ámbito de las ideas porque es la precursora de los movimientos democráticos y de los movimientos científicos, y tampoco se afilia exactamente a la corriente romántica, que es la que responde a eso, ¿no? Entonces, la figura de Nietzsche es una figura provocadora, es una figura crítica y es una figura que abre caminos
plantea preguntas, traza nuevos horizontes, y yo creo que eso es lo que se ha aprovechado básicamente de él. Ha sido un hombre muy sugerente, muy productivo, que ha abierto caminos que luego otros han concretado y han seguido. Eduardo Pérez Maceda. Hoy tendremos canciones de Nietzsche, tendremos que además son muy bonitas, son muy melódicas, muy poéticas, muy bonitas. Y creo que tú y yo hablábamos hace poquito de que podrían ser de un Schumann juvenil, ¿no? De una Clara Schumann, quizás, o algo así. Sí. También. ¿Tú no ves una dualidad en el Nietzsche creador artístico y el pensamiento de Nietzsche? Es decir, ¿por qué hace canciones tan aparentemente acomodaticias, tan convencionales? ¿Piensas que hay una dualidad? ¿Es más conservador uno que otro? ¿Van a la par? Sí, sin duda alguna. Nietzsche, evidentemente, desde el punto de vista que aquí nos ocupa, que es el ciclo, es el universo musical de Nietzsche, no cabe duda que el punto central de la estética nietzscheana es la música. Es decir, Nietzsche aparece en la escena realmente con una obra musical, que es el nacimiento de la tragedia, que es una obra que tiene un motor evidente, que es agradar a Wagner fundamentalmente, y termina sus últimos escritos ya en el borde de esa locura sin retorno con Nietzsche contra Wagner. Poco tiempo antes había terminado el caso Wagner. Es decir, la música está permanentemente sesgando todo el pensamiento nietzscheano. Evidentemente, para alguien como él, que estéticamente está determinado por la música, la idea de la composición es algo que le sobrevino desde relativamente poco tiempo. Pero hay una cosa importante en relación con lo que dices. Nietzsche realmente, y sus canciones son un perfecto ejemplo, y estoy totalmente de acuerdo, y lo hemos comentado alguna vez, las canciones de Nietzsche son posiblemente lo mejor que llegase a escribir. Son canciones que yo pienso que no avergonzarían nada a un Schumann menor o a un Schubert menor, pero evidentemente su estética está mucho más enraizada con el joven romanticismo que no con el periodo que realmente le corresponde. El Nietzsche músico, en sus primeros escritos, es un hombre enormemente conservador. Es decir, hay unos momentos en los que él abomina de lo que llama la música del futuro, la música del porvenir. Es decir, todo ese mundo de la modernidad a Nietzsche no le interesa. Él dice, no, la música que realmente me interesa es la de los alemanes de raza fuerte. Bach, Schütz y Händel. Todas esas modernidades no me interesan, hasta que llega Wagner, que ya es una conmoción y que ya nos llevaría a otros derroteros. Evidentemente, estas canciones están escritas de una manera muy natural, yo diría que muy bonita, muy bien escritas, por un hombre que realmente tiene el pulso de la necesidad de escribir y ceñirse a la música que él conoce. La música que él conoce es el pianismo de salón. Él era un pianista bastante aceptable, por lo que se ve. Se nota que él tocaba las obras que escribía. Entonces, estos pequeños líderes, de los cuales vamos a tener una muestra 3, que son francamente bonitos, en este concierto, son eso, el ejemplo de un compositor. No es un genio, evidentemente, pero que no tiene nada de que avergonzarse de lo que podría ser la estética de un joven Schubert o incluso de un Schumann, aunque de Schumann después él abominaría, y la semana pasada escuchábamos la famosa antiobertura contra Manfredo o sobre Manfredo, ¿no? Que realmente es una obra mucho más discutible que estas canciones. Cuando él cuando él escribe de una manera sencilla, directa, es encantador. Está más mono haciendo canciones. Evidentemente. Cuando quiere ponerse trascendente es el problema, porque le falla la técnica. No es un compositor. No está formado. Esa es la famosa crítica feroz que le hace Hans von Bülow con razón. Cuando le dice, no, realmente, ¿usted qué pretende hacer? Música del futuro. Le falta contrapunto, le falta modulación, todo, ¿no? le falta Claro, todo. Evidentemente. Él se mueve muy bien en ese terreno de la canción. Con lo cual, esa canción, pues bueno, está muy ajustada a los cánones estéticos de un joven romanticismo. Ajá. Y desde ese punto de vista, pues no tiene nada de qué avergonzarse. Es decir, son perfectamente homologables. Y tiene mucho encanto, ¿eh? La música. Y tiene mucho encanto. La música y también vocal, algunas de las obras pianísticas, la semana que viene se podrán escuchar algunas, también están francamente bien, siempre en relación inversa a la ambición. Cuando quiere ponerse estupendo, cuando quiere realmente hacer obras grandiosas, ahí falla. Eso es lo que von Bülow captó de una manera clarísima en la crítica feroz
que hizo sobre las meditaciones de Manfredo. Ajá. Profesor Sánchez Meca, otra vez contigo. Tenemos música tardorromántica, tenemos a Wagner, tenemos a Webern, del Webern joven, antes de pasarse al lado oscuro, antes de conocer a Schoenberg, ¿verdad? El Webern que suena bien, que es consonante, así que está bien tenerlo en cuenta. Y, bueno, música algo crepuscular. ¿En qué manera Nietzsche simboliza este crepúsculo? Bueno, Nietzsche sería un crepúsculo muy radical de la cultura occidental. Esto que en pintura se traduce en impresionismo, ¿no? En la vaguedad de los contornos, vaguedad de los referentes. Y en literatura también, lo hablamos hace también poquito, ¿no? Esto de que hace Joseph Conrad, ¿no? De difuminar al personaje y luego culmina con el Ulysses de Joyce y todo esto. Y en poesía los simbolistas, por ejemplo, ¿no? ¿En qué manera Nietzsche es parte de esto? ¿Voy encaminado, profesor? ¿Que usted es el profesor? Sí, vas bastante encaminado. La inspiración que Nietzsche representa para las vanguardias es muy importante. Esto ya está muy documentado en artes concretas como son los movimientos, la pintura sobre todo. Ciertamente porque él utiliza un concepto de arte que es crepuscular al mismo tiempo, en el sentido de que asigna al arte una misión de formación de cultura. Es decir, el arte ya no es algo para divertir, no es algo para entretener, no es un adorno frente a lo serio de la vida, que es el trabajo y que es la vida civil, sino que el arte tiene una función de producir cultura, de transformación de la cultura, llegando a través del sentimiento al mundo de los valores. Realmente, puesto que el centro de la filosofía de Nietzsche es proponer una transvaloración, es decir, hacer un mundo a partir de la puesta en escena de nuevos valores a la vista de que los valores anteriores han perdido su valor, es decir, lo que él diagnostica como la enfermedad del nihilismo. Ese es el crepúsculo en donde unos valores se apagan, el sol ya se pone, y entonces viene un periodo en el cual se tiene que gestar un nuevo día. Ese nuevo día, para ese nuevo día el arte es muy importante, y no solo el arte pictórico como lo hicieron los movimientos, el dadaísmo, el surrealismo, el impresionismo, que reciben directamente de Nietzsche mucha inspiración, sino también la música. La música para él es una de las artes más en las cuales él confía más para esa transformación del mundo. ¿Por qué? Pues porque Schopenhauer y Wagner le habían enseñado que la música era el arte que llegaba directamente, mediante el sentimiento, a lo más profundo del corazón del individuo, ¿no? En lo más profundo es donde el individuo conserva sus valores auténticos, aquello que da sentido a su vida. El nihilismo, tal como Nietzsche lo entiende, es una enfermedad que debilita, que hace infelices, que deprime, que quita el sentido. Cuando a un individuo le han metido unos valores que le hacen infeliz, que no le ayudan a vivir la vida afirmativamente, pues ese individuo está enfermo y tiene que curarse. La forma de curarse es a través de una transformación del sentimiento. Y una de las artes, por supuesto todas las artes, pero una de las artes que con más poder es capaz de transformar esa sentimentalidad es la música. Ajá. Por eso, en una de sus primeras obras, El nacimiento de la tragedia, se titula realmente El nacimiento de la tragedia en el espíritu de la música, el espíritu de la música. Todo eso viene de Schopenhauer. Schopenhauer se lo transmite a Wagner y a Nietzsche. La estética musical de Schopenhauer es el verdadero elemento potente que está alumbrando todo este horizonte nietzscheano y wagneriano también. Pérez Maceda, la música puede domesticar, puede convertir a la gente en seres serviles y esclavos, como protestaba Nietzsche, de cierta moral. La música transmite esa moral. La música de Haydn, como decía su biógrafo Geiringer, son como novelas morales, están conservando el orden y hacía falta otra música. ¿Qué piensas? Yo creo que realmente el planteamiento de Nietzsche desde ese punto de vista no es realmente sustantivo. El pensamiento de Nietzsche desde el punto de vista musical es fundamentalmente estético.
es fundamentalmente estético y recoge muchos de los elementos de la cultura del XIX, también anterior, pero yo creo que el planteamiento de una reforma moral desde el punto de vista de la música es algo que a él no le interesa de manera en especial. Él vive la música de una manera absolutamente intensa, de una manera subjetiva, de manera personal. Nietzsche se está mostrando subjetivo absolutamente en todo lo que hace, incluso también en sus grandes errores. Sabemos que desde que se produce la ruptura con Wagner, la música sobre todo se convierte en un monotema obsesivo. Yo estoy convencido de que dentro de su caída en la locura, la ruptura con Wagner supone un elemento fundamental. Hay unos episodios absolutamente turbios y apasionantes de un refinamiento psicológico en la relación entre ambos que realmente hacen que Nietzsche muestre planteamientos musicales a veces absolutamente erróneos. Recordemos, por ejemplo, que a su amigo Peter Gast, que es el que le orquesta el himno de la vida sobre texto de Lou von Salome, hay una carta que le dirige no sé si era su hermana, en la que dice que Peter Gast es equiparable a Mozart. Realmente Peter Gast era un compositor de cuarta categoría. No atinó demasiado. No atinó demasiado. Hay juicios que son realmente tremendos, como por ejemplo, también estaría la gesticulación permanente con la verdad. Nietzsche está jugando permanente con la máscara. Es decir, toda esa gesticulación en su obra realmente está, digamos, ocultando mucho de su pensamiento real. Todo lo que produce, por ejemplo, antes de la cuarta consideración intempestiva, que es la última de ellas y que está dedicada a Wagner, Richard Wagner en Bayreuth, tiene unos trabajos preparatorios donde realmente ya está poniendo en cuestión absolutamente todo lo que viene después. Es decir, y no hablemos del caso de Bizet, que el otro día veíamos. Sí. Esta idea que todo el mundo tiene de que Nietzsche se convirtió a Bizet. Falso. Es decir, hay una famosísima carta que dirige a un musicólogo llamado Karl Fuchs, que le dice, ya en sus últimos momentos, y le dice textualmente, dice, mire, lo que digo con respecto a Bizet no debe usted tomarlo en serio. Lo diré 1000 veces. Bizet no me interesa lo más mínimo, pero actúa muy bien como antítesis irónica contra Wagner. O sea, estaba trabajando con símbolos más que con personajes o con músicas reales para sus batallas. Evidentemente, eso está clarísimo, vamos. Es algo que realmente no puede evitar. Pues está tan sumergido en el elemento musical que cualquier idea de subjetividad, de objetividad en él es por lo menos discutible. Claro, cuando me lo contasteis vosotros, que sois más nietzscheanos que yo, más digamos, penetrados de nietzscheanismo, me quedé un poco sorprendido del asunto. Yo me tomé en serio, no tanto como que él era un entusiasta de Bizet, pero sí que había un cariño profundo por Bizet y una afición profunda por Bizet. No, es que seguramente él considera, es decir, la Carmen de Bizet a la que él se refiere es una obra maestra, no cabe ninguna duda. Y posiblemente a él le gustaba, pero evidentemente dentro de la oposición de la lucha contra lo que significaba Wagner, las brumas, el norte, o poner esa meridionalidad sensual, a él evidentemente en la batalla dialéctica que tiene contra Wagner, como él dice, me viene muy bien, funciona bien como una antítesis irónica, como realmente el deslumbramiento ante la Jota de los Ratas de la Gran Vía de Chueca, que él conoce tocada en un café y le escribe a Peter Gast, he oído algo absolutamente de lo más maravilloso que te puedes imaginar, 3 solemnes canallas haciendo una música que realmente es dionisiaca, ¿no? La Gran Vía de Chueca, que es una obra que tuvo una difusión enorme, mucha gente se extraña, pero la Gran Vía de Chueca tuvo tal éxito que se representó en todo el mundo en no menos de 10 años después del estreno en Madrid. Sí, Saint-Saëns mismo ha sido también, por supuesto. Saint-Saëns admiró la Gran Vía. Profesor Sánchez Meca, estamos ya acabando. Qué lástima porque estaría 3 horas con cada uno de vosotros exprimiendo vuestro conocimiento y vuestra sabiduría. Solamente pues que no podemos hablar de Nietzsche sin pasar por su frase más célebre, ¿no? Dios ha muerto. Hablábamos hace poquito también, no fue muy radical en la demolición del cristianismo, como luego le criticó Bertrand Russell, ¿no? En la historia de la filosofía, que él decía que no todos los cristianismos son iguales y que él no concebía un cristiano gozoso, que siempre los concebía apocados, acobardados y temerosos. ¿Hasta qué punto hay que tomarse en serio el radicalismo de Nietzsche anticristiano? Pues hay que tomárselo en serio en el sentido de que él, cuando dice Dios ha muerto, no se está refiriendo a la fe, no se está refiriendo a la religiosidad personal, íntima de un individuo, que puede perfectamente ser cristiano. Él se está refiriendo
a la vigencia de la función política y cultural que el cristianismo ha tenido desde la Edad Media en adelante. Todas las críticas que se han hecho en la modernidad a la religión cristiana, que impedía el progreso de la democracia, de la ciencia, de la técnica, eso es lo que él considera. Todos los ilustrados, especialmente los ingleses y luego los franceses, son críticos profundos del cristianismo, hasta el punto de que cuando se produce la Revolución Francesa, se implanta un Estado laico, ese Dios ha muerto significa Dios medieval, teocéntrico, lo vamos a quitar de la cultura y lo vamos a reducir a la vida privada, que eso ya lo hizo Hume. Sí. Bien, entonces, el Dios ha muerto realmente, y en lo que nos interesa aquí, y lo digo rápidamente, en la cuestión Wagner-Bizet, lo digo porque querría introducir un matiz en esto. Es decir, la ruptura verdadera con Wagner, Nietzsche la plantea cuando lee la partitura del Parsifal. El Parsifal es no solo la representación de lo germánico nacionalista, el proyecto de la gran Alemania políticamente hablando, que Wagner sustenta, sino que es también la representación del deseo de que pervivan los valores cristianos socialmente, es decir, el ascetismo, la castidad, es decir, todo lo que representa el mundo de Parsifal. ¿Qué pasa? Nietzsche, que fue siempre en toda su vida un admirador del genio inigualable, musicalmente hablando, de Wagner, y lo consideró como un portento insuperable, tenía una contradicción. Le gustaba el genio musical de Wagner como compositor y como creador, pero odiaba el mensaje y estaba en desacuerdo completo con el proyecto ideológico de Wagner, que era la gran Alemania nacionalista y era el cristianismo vuelto otra vez como narcótico al nihilismo. ¿Qué pasa? Bizet no le gusta como músico, obviamente, tiene toda la razón Eduardo. No le gusta, pero sin embargo le gusta el mensaje, le gusta la ligereza, le gusta la alegría, la afirmación de la vida, esa especie de gozo del canto, de la afirmación de la vida. Le gusta el proyecto, no le gusta la musicalidad de Bizet. Y eso aclara bastante sobre lo que Nietzsche piensa de la música. La música es una ayuda para afirmar la vida y para ser feliz, y por tanto no tiene que servir como un elemento para hundir más en el nihilismo. Muchísimas gracias. Tenéis que veniros a mi programa, yo os dejo hablar 1 hora o 2, porque es que nos saben a poco y tenemos que abundar en estas cosas. Así que os invito uno por uno y me vais contando todo lo que sabéis y más, si es posible. Bueno, pues hablo tan deprisa porque nos va a pillar ya Pedro Antonio de Tomás y la presentación del concierto. Así que, profesor Diego Sánchez Meca, muchas gracias. Muchas gracias. Eduardo Pérez Maseda, maestro. Gracias. Muchas gracias y esperamos reunirnos en breve. Muy bien. Muy bien.